Bienvenidos al programa Agua Viva, soy Juan Carlos Parra y estamos en una nueva edición de Agua Viva, tanto para radio como para televisión. Por supuesto nos puedes seguir en nuestra app, los medios digitales y en las emisoras amigas. Un abrazo a la audiencia de Onda Paz, Dynamis Radio, Radio Bonao, Bendición, Telebendición, Radio El Buen Pastor y allí donde nos reciben este programa Agua Viva que llega semanalmente para edificar tu vida, aproximadamente media hora, y el título hoy es Incensarios, basado en Números capítulo 16. Es un momento dramático, muy delicado en la historia de Israel, la rebelión de Coré, Datán y Abiram. De ella podemos extraer grandes lecciones, entre otras cómo el Señor detesta la rebelión, la murmuración, el levantarse contra la autoridad, el querer ser más de lo que Él ha planeado que seamos, algo que es de Lucifer, diabólico. Él era un querubín protector, pero se rebeló contra Dios, quiso llegar a ser como Dios, poner su trono junto al trono de Dios, y así tuvo en poco la honra que había recibido, ambicionando ser el primero. Y por supuesto, la rebelión trabaja de la mano de la murmuración, murmurando, mintiendo, haciendo negociaciones con los ángeles, consiguió poner de su parte a la tercera parte de los ángeles aproximadamente y rebelarse contra Dios. Algo similar vemos en Coré, Datán y Abiram. Estos se unieron en un malestar, porque normalmente todo comienza así, con algo que nos causa dolor, inquietud, que no comprendemos o que lo juzgamos como un agravio, como una injusticia. Y esa murmuración hizo que se juntaran Coré y su séquito, Coré, Datán y Abiram, contra Moisés y Aarón, que eran el liderazgo establecido por Dios. Es bueno que sepas que Coré y los coreítas eran levitas, es decir, eran descendientes de Leví y consagrados para el Señor como una tribu que debía servir en el tabernáculo, aunque los coreítas no pertenecían a la clase sacerdotal de Aarón, pero sí eran los ayudantes, los que estaban cuidando del tabernáculo y los utensilios y dedicados para Dios, una tribu consagrada. Tenían una honra muy grande, pero querían llegar a ser sacerdotes como Aarón y sus hijos. Por otra parte, Datán y Abiram eran rubenitas. Ellos de alguna forma estaban enfadados, tenían un malestar que se remontaba a el padre de la tribu, Rubén, que había perdido su primogenitura. Y el Señor le quitó a Rubén la primogenitura por haber deshonrado a su padre Jacob en un incidente muy triste. La primogenitura recayó sobre Judá y por lo visto, después de algunas generaciones, los descendientes de Rubén sentían que merecían más, que ellos deberían ser primogénitos. Un abismo llama a otro abismo y en ese malestar se cocina algo que tiene que ver con levantarse contra lo establecido por Dios. Esa rebeldía fue su final. Dice en Números capítulo 16 que pecaron contra sí mismos, se dañaron a sí mismos, pero no solamente los de Coré, Datán y Abiram, es decir, los coreítas y los rubenitas, sino que fue un cáncer que se extendió a toda la congregación. Y si no llegan a interceder Moisés y Aarón por el pueblo, hubiese sido una plaga aún peor. Sin embargo, ni más ni menos que 15,000 personas siguieron esta murmuración, siguieron en definitiva el camino de Coré. En el libro de Judas, Judas es un hermano del Señor, no el Judas que traicionó a Jesucristo, sino el hermano del Señor, Judas, que escribe la epístola, la penúltima de la Biblia. Él advierte sobre los que siguen precisamente el comportamiento de Coré, es decir, los que se rebelan contra Dios, contra lo establecido por Dios, y lo hacen en unos términos que son, para mí, para temblar.
Dice, es Judas capítulo 1, bueno, solo tiene un capítulo, versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos hombres soñando mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés contra el diablo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Te das cuenta? El Señor está aquí en Judas advirtiendo de varios pecados del Antiguo Testamento, pero que pueden todavía afectar a los hombres. El camino de Caín, que no es otro sino el fratricidio, el odiar al hermano o el desentenderte del hermano, los celos, la envidia. El lucro de Balaam, es decir, vender tu don a cambio de dinero, prostituir lo de Dios, el lucro, el afán de lucrarse. Y por último dice aquí, perecieron en la rebelión de Coré, la rebeldía que trae muerte, que trae destrucción. El Señor guarde nuestros corazones, pero Judas dice, en medio de vuestros ágapes hay personas así, hay hombres que hablan de lo que no entienden, que están cerca de las cosas de Dios, pero no son espirituales y que acaban siendo como un escollo oculto, hacen tropezar a otros, murmuran, hablan con ligereza de lo que no entienden, de las cosas angelicales, blasfeman. ¡Wow! Son personas que tienen una liviandad, una ligereza a la hora de hablar y también que resisten a la autoridad. Y el que resiste a la autoridad, en definitiva, a lo establecido por Dios, se está oponiendo. Eso siempre trae fatales consecuencias. ¿Qué tiene que ver eso con el título de nuestra enseñanza? Incensarios. Porque en el contexto de Números capítulo 16 aparecen dos tipos de incensarios, unos de bronce y otro de oro. 250 incensarios de bronce, el séquito de Coré, que aspiraban a ser sacerdotes sin que Dios los hubiese llamado, y el incensario de Aarón, que salvó vidas. Lo vamos a leer, lo vamos a ver, pero antes, para que entiendas el tema de los incensarios, eran unas bandejitas donde se quemaba el incienso. El incienso se preparaba según una fórmula que Dios había dado para que fuese aromático, una especie aromática que asciende. Y entonces se usaba fuego del altar, no cualquier fuego, fuego del altar para quemar. Sobre la bandejita, el incensario, se ponían carbones, todavía tizones del altar, pero el altar de bronce o el altar de oro, lo que sería el altar del incienso, era fuego santo, eran carbones consagrados, hasta la leña era una leña consagrada, porque una de las ofrendas que vemos en la palabra es la ofrenda de leña. Entonces ese fuego consagrado, ese fuego bueno, santo, se usaba, y sobre la bandejita, sobre el incensario, se ponía el incienso, se quemaba el incienso y subía como un olor fragante. ¿Qué representa el incienso en la Biblia? La oración. ¿Qué representa los incensarios? Los oradores, es decir, la gente que ora. Los adoradores o intercesores también podríamos aplicarlo. Los que se ponen en la brecha, buscan la presencia de Dios, claman a Dios. Ellos son el incensario y sus oraciones vendrían a ser ni más ni menos que el incienso. En cuanto a esto, debes saber que el incienso establecido por Dios se quemaba en el templo o en el tabernáculo
por la mañana y por la tarde sobre el altar que estaba delante del lugar santísimo, que era el altar del incienso, era de oro, mientras que el altar que estaba afuera era de bronce, en los atrios, un altar de bronce para los sacrificios. El que estaba en el lugar santísimo era de oro, o frente al lugar santísimo, allí cerquita era de oro, era el altar para quemar el incienso. Se quemaba de mañana y de tarde. Entonces era parte, quemar incienso, del sacrificio continuo. El incienso es una imagen de la oración en la Biblia, porque el humo perfumado del incienso asciende al cielo como lo hacen también las oraciones. Por ejemplo, en el Salmo 141, verso 1 y 2 dice: Señor, a ti he clamado. Está hablando de clamar a Dios, orar. Escucha mi voz cuando te invocare. Es la oración, el ruego, la oración, la súplica, invocar al Señor. Suba mi oración, dice Salmo 141, ahora verso 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Te das cuenta? La oración aquí en el Salmo es comparada con el incienso que se ofrecía por la mañana y por la tarde en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Salomón. El altar del incienso era un altar cubierto de oro. El altar de los sacrificios que estaba afuera en los atrios era de bronce. En la Biblia el bronce representa lo humano, el esfuerzo del hombre, lo imperfecto. El oro representa lo santo, lo divino, lo perfecto, lo puro. El bronce es un tipo de nuestra humanidad, de nuestras fuerzas. Por eso el altar de los atrios era de bronce. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda que el hombre necesita la intervención de Dios para llegar a ser santo y para salvarse. Que el hombre necesita arrepentirse, humillarse, buscar el sacrificio de Cristo para que podamos convertirnos en esos justos, en esos santos, en esos hombres y mujeres de Dios que vienen a ser oro, que tienen una fe como de oro. El oro representa a Cristo, lo puro, lo excelso, lo consagrado, lo perfecto. Por eso el altar que estaba dentro, en el tabernáculo, en el templo, era de oro, en el lugar santísimo. Eso es un tipo de las oraciones. El Señor ama la oración. Su iglesia será llamada casa de oración. Y Él quiere que nuestras oraciones sean como el incienso, olor fragante. Todo lo que tiene que ver con el incienso nos habla de la oración. El Señor demandó que su pueblo Israel quemara incienso cada mañana y cada noche, y lo sigue demandando hoy, en este siglo XXI también. Solo que ahora Él espera que sea su iglesia la que clame delante de Él de día y de noche, como el incienso de día y de noche. La palabra también dice sobre el incienso: y cuando hubo tomado el libro, esto es Apocalipsis capítulo 5, verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ves? Las copas llenas de incienso son las oraciones nuestras que están delante de la presencia de Dios y forman parte de la adoración celestial. Otra vez aparece el incienso relacionado con la oración en Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Siempre el incienso tiene que ver con las oraciones de los santos. Nunca permitas, querido amigo, querido oyente o televidente, nunca permitas que se apague el fuego en tu vida. Ese fuego de oración, de entrega, de amor, que enciende el incienso que sube delante de Dios. Esto es tu oración permanente.
oremos cada día, que la oración sea un estilo de vida. Como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, orad sin cesar, de día, de noche, suba el incienso delante de Él. Entonces recuerda, yo vendría a ser el incensario y el incienso mi oración. Ahora, volviendo a Números capítulo 16, vamos a ver 250 incensarios de bronce. No le agradaron al Señor. Y uno de oro que sí le agradó al Señor. Los 250 de bronce fueron los de Coré. El de oro fue el de Aarón, el establecido por Dios. Y recuerda, Aarón era sumo sacerdote, por lo tanto Aarón es un tipo perfecto, precioso de Cristo. Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote y gracias a su intermediación, a su oración, a su intercesión, aquel es el que media, Él es el único puente que lleva al Padre, el único pontífice, el único puente, el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Él es el sumo sacerdote y Aarón es un tipo en el Antiguo Testamento del antitipo que es Cristo Jesús, de lo perfecto, el sumo sacerdote que gracias a su intercesión ante el Padre nosotros podemos ser salvados de la destrucción y podemos ser perdonados. Mirad qué sucedió con los 250 incensarios de bronce y con el de oro que fue el de Aarón. Dice en Números capítulo 16, verso 1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab. Ahí tenemos los rubenitas por una parte, que eran Datán y Abirán, los coatitas por otra parte, hijos de Leví, eran levitas. Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, eran líderes. Date cuenta que los que se dejaron contaminar con esta rebelión eran príncipes, eran líderes del pueblo. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ellos supuestamente llevaban una petición, que todos seamos sacerdotes y todos seamos santos. Y en un sentido es así, porque todo Israel es santo y porque eran un reino y sacerdotes para el Señor. Sí, establecidos como un pueblo real y un pueblo de sacerdotes. Pero el Señor había designado dentro de ese pueblo santo que hubiese una tribu más santa, Leví. Y de la casa de Leví, una familia, o sea, la tribu de Leví, una casa, una familia, la de Aarón. Dios fue el que los levantó para el sumo sacerdocio, para ser sacerdotes y de allí el sumo sacerdote. Entonces no fueron ellos los que se levantaron, ni Moisés ni Aarón, fue Dios el que los designó. Y aunque todos somos consagrados para el Señor, uno tiene que tener mucho respeto hacia aquellos que Dios escoge y levanta con un don, con un llamado, con una labor que hacer. Fijaos que, por ejemplo, la salvación es para todos. Todos podemos elegir a Cristo, venir a Cristo y ser salvos. Sin embargo, la elección tiene que ver con el propósito de Dios. No es lo mismo el propósito conmigo que quizás el que tiene para ti. Él te ha elegido con un propósito. Jesucristo eligió a los 12, no es escogido yo a vosotros y entre vosotros sé que hay uno que es demonio. Jesús escogió a los 12 para ser apóstoles, para ser lo que debían ser pescadores de hombres y los que siguieran, los sucesores de su ministerio. Él escogió, Él puso, estableció primeramente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él establece en el cuerpo los dones como quiere. Si la salvación nos unifica,
Y el sacerdocio también es universal. Todos podemos venir y adorar. Ahora somos todos hijos y todos somos reyes. Sin embargo, debemos respetar la elección de Dios, los dones, cómo el Señor establece liderazgo, cómo el Señor pone a unos para hacer una cosa y a otros para hacer otra. Porque son diseños divinos y no debemos levantarnos contra lo establecido por Dios, porque entonces nos rebelamos contra Dios mismo. Y eso es lo que estaba pasando. Aunque Coré, Datán, Abirán y esos 250 parece que reivindicaban algo para todo el pueblo, discernieron Moisés y Aarón lo que era en realidad su motivación. Ellos ambicionaban esa posición más alta, ellos ambicionaban un cargo. Ay de aquellos que buscan cargos, porque el Señor no da cargos, el Señor da cargas, ¿verdad? El Señor con el llamado suyo nos da una carga, nos da una responsabilidad, y el ministerio es algo, es una responsabilidad, una demanda altísima. A veces el que aspira a algo que Dios no le haya llamado a hacer, no sabe lo que está pidiendo, porque el ministerio, si Dios no te llama, te mata. Si Dios no te levanta, no es Él el que te respalda, el ministerio es una carga demasiado alta, demasiado grande. Estos 200 líderes, 250, con Coré, Datán y Abirán, algunos dicen que podían ascender, los que eran cabecillas de la rebelión, a unos 300. No eran realmente hombres preparados por el Señor para ese liderazgo. No tenían el corazón de pastores que luego vemos en Moisés y Aarón. 3 veces en la historia de Éxodo, la historia de los 40 años del desierto, aquí en Números, Deuteronomio, en 3 ocasiones el Señor le dice a Moisés: apártate que voy a destruir a toda la congregación y de ti levantaré un nuevo pueblo. Y Moisés, en una ocasión, y 2 más, en total 3, pero 2 más juntos, Moisés y Aarón se postraron delante del Señor diciendo: Señor, no lo hagas. Señor, si vas a acabar con el pueblo también, entonces con nosotros tendrás que hacerlo. No queremos que comience con nosotros un nuevo pueblo. Salva a este pueblo. Y ellos se ponen en la brecha y están dispuestos incluso a dar la vida por ese pueblo que los quería matar, a veces los quería apedrear, que eran un pueblo de dura cerviz. Ese es el corazón de un hombre, Moisés, Aarón, o una mujer, si Dios te levanta y te pone en liderazgo, que son padres, son madres, son pastores, no se dejan condicionar por la rebeldía y la murmuración, asumen responsabilidad, están dispuestos a darse, como dice el apóstol Pablo: muy gustosamente me gastaré y gastaré lo mío por amor a vuestras almas. Habiendo amado más, seré amado menos. O sea, aunque me améis poco o no me améis o me rechacéis, os voy a seguir amando porque soy un padre. Y son los padres los encargados de cuidar a los hijos y no al revés. Entonces, Dios había trabajado en Moisés y Aarón, porque Dios al que llama lo capacita, porque cuando Dios tiene un propósito te procesa, te prepara, te forma. Y estos otros no estaban formados y no tenían la capacidad, porque Dios no los había llamado y no los había preparado. Aspiraban a ser lo que Dios no los había llamado a ser. Y eso es un gran problema. Pero sigo, mi tema es incensarios. Mirad, ahora versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Estos baste, hijos de Leví. ¿Y sabes lo que sucedió? Mira, el Señor demostró que no se había levantado el pueblo contra Moisés y Aarón, sino contra él mismo. El Señor mismo disciplinó, intervino de esta forma. La tierra
Se tragó a las tiendas de los coreitas y de los rubenitas que se habían rebelado. Pero a los 250 líderes que se llama el séquito de Coré, que tomaron esos incensarios, ellos mismos hicieron su incensario, su bandeja de bronce. Ellos mismos pusieron un fuego que no era el fuego del altar. Ellos mismos pusieron un incienso que no era el incienso que el Señor había ordenado. Y fueron delante del tabernáculo a la mañana siguiente, después de que habían preparado todo eso. No querían ser sacerdotes, pues ellos prepararon su incensario, su propio fuego, su propia ofrenda, que era un incienso que Dios no había mandado. Y dice que salió fuego de la presencia del Señor, porque la nube estaba cubriendo el tabernáculo, y como si fuese un rayo salió fuego de la presencia de Dios y los quemó a los 250. Porque fue un fuego extraño, como el de, también en otro momento, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron un fuego extraño, y fuego vino sobre ellos y murieron. Una gran lección para todos los de Aarón. Lo de Dios hay que tratarlo con mucho temor y temblor. Como santo seré tratado por aquellos que se acercan a mí. Y estos se acercaron y pensaban que era un juego, pensaban que ellos también podían ser sacerdotes, y mirad cómo acabaron. Murieron por fuego que salió de la presencia del Señor, como un rayo que los consumió. Porque Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Juan Carlos, eso es el Antiguo Testamento. Sí, pero en Judas capítulo 1 y verso 11 hemos visto que tengamos cuidado para no perecer en la rebelión de Coré. Nosotros también podemos levantarnos, ir delante de Dios y traer una ofrenda que sea fuego extraño, porque está manchada de rebelión, porque todo es hecho en nuestra fuerza, bronce, en nuestra propia humanidad, sin tener en cuenta lo de Dios y cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Pero esa murmuración de los de Coré, Datán, Abirán, se había extendido al pueblo, y el pueblo, en lugar de ver que había sido la intervención de Dios, mira cómo ciega, porque la rebelión ciega, mira cómo ciega el pecado al pueblo, que dice que muchos, una multitud, se levanta, como 14.700, o sea, un montón de gente se levantan diciéndole a Moisés y Aarón: vosotros habéis matado a los de Coré, a los de Rubén, vosotros sois los culpables. Y se postraron sobre sus rostros Moisés y Aarón, como diciendo: otra vez se está levantando el pueblo, no contra nosotros, sino contra Dios mismo. Y ¿sabes qué? Comenzó una mortandad, una plaga. Esa rebelión trajo muerte, porque siempre el orgullo, la altivez, la rebeldía, eso trae, pecas contra ti mismo, trae muerte. A lo mejor no vas a ser salvo por gracia, pero no va a poder el Señor cumplir su propósito en ti, y va a entrar una muerte espiritual, una sequía en tu vida, un cáncer. Saquemos de nuestros corazones toda murmuración, toda rebeldía, toda altivez y orgullo. Este pueblo comenzó a morir, y en ese momento le dice Moisés a su hermano Aarón: Aarón, toma el incensario, porque era el de oro con el que ministraban al Señor, y pone en él fuego del altar, no cualquier fuego, el fuego del altar. Y sobre él pone incienso, no cualquier incienso, el que Dios había ordenado con esa fórmula específica, el incienso consagrado y aromático. Y ve pronto a la congregación y hace expiación por ello, porque el furor ha salido de la presencia del Señor, la mortandad ha comenzado. Estoy leyendo en Números 16, 46. Entonces, verso 47, tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré, en total unos 15.000. Ahora este incensario de oro, con fuego santo,
con un hombre que estuvo dispuesto a poner su vida, aún por los que le odiaban, aún por los que querían apedrearle. Aarón me estoy refiriendo, que es un tipo de Cristo. Ese incienso santo trajo salvación. Él se puso entre los muertos y los vivos. Y eso representa a los adoradores, a los oradores. El incensario representa al que ora, al que clama, al que intercede. Y el incienso, nuestra oración. Entonces hay un incienso que Dios no recibe, es bronce. Pero hay un incienso que es oro, que trajo protección, que trajo salvación, que representa este acto de Aarón, representa el sacrificio de Cristo a favor nuestro. Cristo se puso en la brecha, Cristo bajó al mundo, corrió a la cruz, fue a la cruz a morir por nosotros para pagar por el pecado y que cesara la plaga de la muerte espiritual. Pero además ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora, entiende esto, nuestra oración es poderosa. Cada uno de nosotros tenemos un incensario, cada uno de nosotros tenemos incienso, que son las oraciones de los santos, que sube. Dios necesita que el pueblo se levante y clame. Dios necesita incensarios de oro, con humildad, con fuego santo del altar. Eso representa nuestra vida humillada y consagrada delante de Dios. Con un incienso puro, porque nuestra única motivación es dar la vida por Dios, es amar a Dios, es que el Señor tenga misericordia y salve a los hombres. Y ese incienso puede parar la plaga, ese incienso puede salvar. Se une nuestra oración en la tierra a la oración del cielo del Hijo de Cristo, el incienso de aquí con el incienso de allá del sumo sacerdote. Y en Apocalipsis 5 y Apocalipsis 8 vemos que eso no solamente se convierte en grato perfume, sino que el Señor responde con poder, hace que haya maravillas, milagros, prodigios y que siga adelante su plan. Ahora, quiero solamente dejarte una nota de esperanza. Los 250 incensarios de bronce no fueron descartados porque habían sido consagrados para el Señor. Moisés, por revelación, le dice a Eleazar, rescátalos del fuego, porque fueron consagrados, aunque con una motivación errada, fueron consagrados, rescátalos del fuego. Vamos a hacer algo con ellos. En el próximo programa te voy a explicar lo que representa ese incensario de bronce o esos 250 incensarios de bronce y cómo el Señor puede restaurar aún a los que hemos caído en rebeldía, a los que no hemos entendido en un momento dado nuestro lugar o nos hemos levantado contra lo de Dios. Hay esperanza para nosotros. Quédate conmigo, en el próximo programa de Agua Viva te voy a hablar acerca de los incensarios de bronce.